Dios les bendiga, contento de poder llegar a ustedes a través de estos medios, dándole las gracias a Telecable Barahona y ArTV Sur por la cortesía de permitirnos llegar a ustedes. Estamos hablando del Evangelio de Mateo como un documento, y subrayo la palabra documento confiable, un libro histórico. Y podemos llamarle histórico porque los eventos que están contenidos en el Evangelio de Mateo se pueden ubicar en un marco histórico y además se pueden citar la historia, o se pueden citar historiadores que hablan de los personajes que están contenidos a lo largo del Evangelio. Por ejemplo, cuando hablamos de los magos que visitaron a Herodes, nosotros no podemos hablar de los nombres de los magos, ni tampoco podemos hablar de un documento, aparte del Evangelio de Mateo, que señale la visita de unos magos. Solamente encontramos este episodio en el Evangelio de San Mateo. Pero sí encontramos que datos astronómicos nos hablan de una estrella en el año 7, de una conjunción de Júpiter y Venus en el año 7, y que 2 años después, que es donde ubicamos la visita de los magos a Herodes, en el año 5 antes de Cristo, hay un movimiento retrógrado de Júpiter que se podía observar desde Jerusalén en dirección a Belén. Todo esto incluso está registrado en tablillas de esa época. O sea que aún la mención de los magos es algo que se puede documentar. Entonces hablamos no solamente de Herodes como un personaje histórico del que no existe ninguna duda, hablamos también de Arquelao, hablamos entonces de Juan el Bautista, que fue el último personaje que tocamos, que es un personaje histórico, que tiene historicidad, que fue mencionado por el historiador Josefo. Y abundamos en los datos que nos ofrecen los evangelios sobre este personaje, Juan el Bautista. También podemos hablar de Jacobo. Vamos a ver quién es Jacobo. Jacobo, que también es un personaje histórico. Podría decirse que nos habla bastante acerca de Jacobo, y entonces, usando como base lo que nos dice Josefo acerca de Jacobo, vamos también a ver lo que nos dicen los evangelios. De modo que los invito a que nos acompañen en esta cita del historiador. Aquí tenemos la cita de Flavio Josefo hablando acerca de Jacobo. Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Eso está en Antigüedades Judías,
tomo 20, párrafo 9.1. La muerte de Festo se da en el año 62. Lo que quiere decir que en el año 62 es que Ananías convoca al Sanedrín para juzgar a Jacobo. ¿Qué era lo que estaba pasando en esa época? En el año 61 es que Pablo queda en Jerusalén, en Roma, en una casa alquilada predicando el Evangelio. El juicio de Pablo viene par de años antes, 2 o 3 años. Todo eso se desarrolla desde el capítulo 15 del libro de los Hechos en adelante. Lo que quiere decir que estamos hablando del periodo en el que se escriben el contenido del libro de los Hechos. Y el hecho de que acusaran a Jacobo, estamos hablando de que acusaran al líder o a uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén. Pero no solamente lo acusaron a él, acusaron a otros, lo que quiere decir que posiblemente esos otros fueran otros líderes de la iglesia. Eso sí, eso nos dice a nosotros que estamos ante la vida de la iglesia en los primeros días. Cuando estamos hablando de eso que dice Josefo, del juicio de Jacobo, estamos hablando de los eventos que están en el libro de los Hechos. ¿Por qué no aparece Jacobo o este evento del juicio de Jacobo en el libro de los Hechos? Nosotros en una entrega anterior dijimos que el motivo es que Lucas terminó el libro de los Hechos con lo que pasó con Pablo en Roma, en el alquiler de aquella casa y cómo Pablo se desenvolvía. Ahí cierra Lucas el libro. En ese momento que termina él de escribir esa parte del libro, todavía Jacobo no había sido enjuiciado. Eso se da un año después de que Lucas cierra el libro. Entonces, hablemos de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Dice Flavio Josefo que era hermano de Jesús, llamado el Cristo. O sea que estamos hablando de que a esa altura ya el Señor era llamado el Cristo, que es un sinónimo o una traducción del término hebreo Mesías. O sea, en hebreo es Mesías, en griego es Cristo. Aquí está el texto. Es la primera vez que en el Nuevo Testamento se menciona a Jacobo por su nombre, porque tenemos el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, a la altura del verso 46, que habla de María y de sus hermanos. Pero aquí en Mateo 13:55 nos habla de Jesús diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Todas estas cosas. Sí, tenemos aquí este texto muy importante, la primera vez que se menciona a Jacobo como hermano del Señor. Flavio Josefo también lo menciona como hermano
de Jesús llamado el Cristo. Entonces es importante observar que habían otros hermanos. También habían hembras. No nos dice el Nuevo Testamento que estos hermanos de Jesús que andaban con María fueran hijos de otra mujer que no fuera María. Quienes dicen esto de que eran hijos de otra mujer, lo sacan de un evangelio apócrifo. Nosotros creemos en los evangelios canónicos, no en los apócrifos. Todo lo que digan los evangelios apócrifos está descartado para nosotros. Entonces, aquí se menciona por primera vez a Jacobo, el hermano del Señor. También podemos hablar acerca de otras porciones que nos dicen que Jacobo no creía en el Señor. O sea, no dice específicamente Jacobo, sino sus hermanos. Ni aún sus hermanos creían en él. Estamos hablando del Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 5. Ni aún sus hermanos creían en él. O sea, muy alto en el ministerio de nuestro Señor, todavía sus hermanos no creían en él. ¿Qué fue lo que hizo que creyeran? Nosotros podemos buscar en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, donde nos dice que María y sus hermanos estaban en oración en el aposento alto. Entonces entendemos que fue después de la resurrección que ellos creyeron en Jesús. Ellos no andaban con Jesús para ver los milagros del Señor. De por sí, cuando Jesús fue a Nazaret, esta porción que nosotros leímos de Mateo 13:55 es en el pueblo de Nazaret, donde se hacen estos comentarios, la gente. También nos dice en Marcos que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. O sea, en Nazaret no se vio muchos milagros. Probablemente no se hicieron milagros notables en Nazaret y por eso no hubo muchas personas que se declararan seguidores de Jesús, y entre ellos estaban sus hermanos. No hubo mucha incidencia. Eso es lo que nos deja ver tanto Mateo como Marcos, o sea, los evangelios sinópticos, nos dan la idea de que en el pueblo donde Jesús se crió, allí Jesús no pudo hacer gran cosa, nada notable que pudiera traer a su familia a la fe. María sí sabía quién era Jesús, pero sus hermanos pudieran tener celos de él por el lugar que ocupó Jesús dentro de la familia a lo largo de su vida. Y ahora con la notoriedad de Jesús a nivel de Israel, pues quizá esto despertó celos que tuvieron que ser superados ya con la resurrección de nuestro Señor y su ascensión a los cielos. Entonces, a partir de ahí que vemos ya a Jacobo y sus otros hermanos en la iglesia, desarrollando su fe dentro de la iglesia y confesando su fe al mundo hasta el punto en el cual ya Fray Josefo cita que tuvo que dar su vida por esa fe. Vamos a continuar
hablando de este tema en nuestra próxima entrega. Que Dios les bendiga mucho.